somos capaces de movilizar de un día para otro muchísima compra, muchísimo ticket, muchísima gente. Un crecimiento del 500% de venta en volumen. 500% de venta. Que gastan 60 toneladas diarias, seguro. Equipazo. ¿Qué pasó? Hasta luego, gracias. ¿Jacobo con hambre, tío? Siempre. Hungry, I'm hungry. Después de comprar una compañía se te abre el apetito. Esto es un cordero empalado, ¿no? Mira qué pincho, tío. Sí, no, el pincho es increíble. El salto más, de agua más alto del mundo, 1000 metros, una pared de 1000 metros, ¿sabes? Tú ves la puta pared. Puto kilómetro. Bueno, claro, hay veces que ves la punta porque hay una nube, hay veces que no la ves. Entonces subes por un río, como 4 horas en un cayuco, en una, no sé cómo lo llaman ellos, pero imagínate, ¿sabes? Sí. 4 horitas, 4 horas, Entonces llegas allí y pernotas en la selva, ¿sabes? Y entonces te dicen, esta noche comeremos pollo embarazado. Y tu pollo embarazado, ¿qué coño vas a dar, sabes? Y es un pollo en una vara asado, ¿sabes? Pollo embarazado. Pollo embarazado, ¿sabes? Y tu pollo embarazado, que me está contando para vos, ¿eh? Esto es un cordero embarazado. Sí, está gordo. El Jacobo quiere comer ya, ¿eh? No, Jacobo tiene sed. No quiere comer. Jacobo, mira, vamos a hacer una cosa. Vení. Jacobo, vamos a hacer una cosa. ¿Qué tenés? ¿Hambre o sed? Ahora sí. ¿Y después más tarde? Hambre, claro. Más vale, chaval. ¿Y qué vamos a tomar ahora? Vinito. Un vinito. ¿Qué vinito? Eso no sé. Eso, No eso sé, me puede ser un Cabernet, un Malbec. Eso me recomiendas tú. Bien, vamos. ¿Arrancamos ahora? Allá. Listo, vamos. Bueno, coña, esto... Entonces le metes el carbón ahí, ¿no? Abajo. ¿Y va cayendo? ¿O Exacto, sí. Mira, yo quiero... No, un Malbec, pero es ahumado. Pero es ahumado. Es ahumado. Se llama Bourbon. Sí, Bourbon A ver, Malbec. Jacobo catador. Jacobo, Hostia, qué pinta, ¿no? Está buenísimo. terminalo así. Acá. Está muy bueno, de Nadie verdad. dice- Prueba aquí, Borja. Tío, no Ah, qué raro, está buenísimo. Es más, te voy a regalar una botella. para Pues que muy, sea. muy No, bueno. pará. ¿Cuándo me vas a llevar a España? Vení. ¿Cuándo me vas a llevar a España? Carnavalio, ¿cuándo me vas a llevar a España? Cuando me dejen. No te animales, ¿eh? Yo- No te aquí animales. manda el jefe. Yo soy un empleado. Bueno, tú Ah, puedes sí, venir pero- cuando quieras. Pero escúchame, ¿me vas a llevar allá? Si yo le pido permiso Joder, a para Borja. conservar, Puedes venir, organizar cuando un asado, nos organiza un asado allí en condiciones en la ¿A dónde? feria. Pero yo no pago nada, ¿eh? No, eso está claro. Yo voy, tranquilo, yo joder. voy all include, me pagan pasaje y todo, yo Todo. cocino. Todo. ¿Está claro? La cosa es, vamos a cenar ahora cordero, que nos están haciendo aquí. Este es el mismo restaurante donde hemos hecho cata de gambas, que hemos comido como 20 tipos de gambas, ¿no? O sea, increíble. Ahora cordero, también deben ser especialistas en cordero. Y luego nos vamos a una fábrica donde vamos a ver cómo procesan las gambas, que vamos a ver mañana, bueno, en el siguiente vídeo, cómo las capturan. Eso va a ser una maravilla. Vamos a ver el contenido. Pipi room. ¿Cómo? ¿Has visto que pone pipi room? Pipi room. Pipi room. Hostia, han entrado de mujeres. ¿Esto qué es? El intendente, el intendente. No quiero decir como se dice aquí, que en Argentina dice que le gusta más la cámara que la p. Hostia, que te has puesto ahí en el fondo de verdad para roncar, tío. Como los malos, como los niños malos, tío. Mira Jacobo ahí. Va a pegar una roncada ahora. Oh, tú has cansado mucho, roncar. Que nos va a dejar tieso. Habían dos tipos de turbulencia, Jacobo y la turbulencia. 11 y 10 de la noche. Y para nosotros 12, 1, 2, 3 de la mañana. ¡Buah! Es tardísimo. Nos vamos a la fábrica a ver cómo llegan los gambones y cómo los procesan y tal. Llegan los gambones. Rawson, ¿no? Veremos los barcos cómo llegan, ¿no? Descarga el barco, procesar en la planta,
Qué maravilla, tío. ¿El barco cómo lo descargan? ¿Con una retro o qué? Cuando llegue ya empieza el comité comercial, Xavi. Cuando lleguemos ya empieza. ¿Empieza el qué? Pues El comité comercial empieza ya cuando lleguemos, a las Pues 9 de la mañana. el comité comercial de La Sirena todos los martes a las 11:30. De 11:30 hasta... Hasta el infinito. No, en teoría es de 11:30 a 1:30, pero a veces se nos alarga. Últimamente lo clavamos bastante. ¿Y solo miráis una semana o...? El comité comercial es para tomar decisiones para básicamente el siguiente fin de semana. Jueves, viernes, sábado. Es táctico, es táctico. Y el de esta semana es importante, porque empezamos bien enero y estamos flojeando, entonces es importante decidir qué hacemos. O sea, ¿se valora la estrategia semanalmente? No es estrategia, es táctica. Perdona. Perdona, O sea, la táctica es de corto plazo, ¿no? Es súper estrategia es a largo. Y la estrategia es a largo. La estrategia es una cosa que se llama consejo, ¿sabes? Es táctico, es táctico. Yo te diría que es el corazón de La Sirena, ¿no? Es lo más importante. Es ¿Cuánto tiempo cambia? lo que nos mueve cada semana. Yo creo que El año, pero no cambiáis, o sea, no... estrategia comercial que tiene La Sirena no existe en las diferentes empresas de retail que yo he visto, ¿eh? O sea, es bastante complejo, ¿eh? O sea, los procedimientos de La Sirena son bastante complejos, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Yo eso, no sé, las otras empresas de retail, la verdad que no lo sé, pero creo que es súper acertado nuestro comité comercial y está representado, somos bastantes, a ti no te gustaría porque somos bastantes, que podemos ser 12, 14, pues está compras, está marketing, está calidad, está finanzas, está logística, ¿sabes? Porque al final si tú decides que este fin de semana quieres, yo qué sé, adelantar una oferta de segunda del salmón al 30, joder, pues decisión de compras, márgenes, tal, decisión de logística, hay que aprovisionar las tiendas, decisión de marketing, hay que comunicar, ¿sabes? Decisión de finanzas, si tienes que comprar algo, ¿sabes? Entonces estamos todos ahí, pero es súper importante eso. Nosotros somos capaces de movilizar de un día para otro muchísima compra, muchísimo ticket, muchísima gente, con una oferta bien comunicada, y esas navidades lo hemos hecho. Lo hemos hecho con el gambón, por ejemplo, con el gambón vuestro, ¿no? Hemos hecho días de solo hoy, gambón, bajamos 2 euros. Este año hemos aprendido cosas, por ejemplo, con las segundas al 70. No habíamos hecho segundas al 70, y este año lo que nos ha pasado con segundas al 70, hicimos el filete de salmón y no sé qué producto más, nos funcionó muy bien, con una super elasticidad, y lo que nos pasó es que rompimos. Y ahora hemos aprendido que para segundas al 70, depende de qué producto, tenemos que pensarlo con tiempo para comprar más, aprovisionar más y repartir más en tienda. Porque si no, ya sales, le dices al cliente que tiene segunda al 70 durante un fin de semana, y la primera mañana del viernes ya has roto. Y entonces tienes el cliente que te va a comprar la segunda del 70 y no encuentra ese cabrón. Lo que hicimos de segunda al 70 fue un crecimiento del 500% de venta en volumen. 500% de venta. Eso es el año pasado, que es un crecimiento brutal. Si no tienes las tiendas bien aprovisionadas y en almacén producto para dar ese pulmón a la tienda, es que no te da para hacer esa oferta. Entonces, o piensas un producto alternativo para dar a ese cliente, pero lo que dices tú, José, se puede enfadar porque quiere ese producto que sabe que va a tener, ¿no? Claro, es que a mí me parecía muy loco cuando no me dedicaba al retail, ¿no? Cuando ibas al Carrefour y veías la segunda, llévate 3 por 2, y tú decías, tío, ¿esto cómo es? ¿Quién hace eso, no? Y tal, y al final es un número matemático, es pura matemática, o sea, lo puedes hacer siempre porque tú prevés, pues vender 3 veces más. 10% más, exacto. Los chicos, ¿Esto por qué es? ¿Ese traje? Hay que ponerse botas y eso. ¿Hay que ponerse todo esto? Sí. los nombres. A ver las fotos. ¿Qué se pone? ¿Encima de la ropa? Sí, por supuesto. Te parecemos enfermeros, ¿no? Doctores, ¿no? José parece pintor, tío. José parece pintor.
¡Dame la brocha, Tío, te tienes que vestir. El Eric es el camillero. Sí, tiene pinta de camillero. Esto es la foto de la miniatura ya. ¿Mascarilla? Y aquí está almacenado hasta que lo van procesando. O sea, estos son los cajones que Tal vienen. cual viene del barco. Así viene el barco. Aquí entra directo del barco, o sea, lo meten cubierto con unas lonas, le echan hielo y aquí espera hasta ir la primera parte del proceso. La gente se piensa que es un parásito esto. ¿Y qué es eso? Son la hueva. Son espermatóforos, es un... sí, exacto. Sí. Los huevos del bicho, ¿no? Esto es una hembra. Es lo que el macho le mete a la hembra, ¿no? Son más grandes las hembras. Esto se saca, entonces se parece como una mosca o algo así. Entonces a veces se encuentran solos en la caja y se piensan que es un parásito. Hostia, pero... Es un espermatóforo, es la parte de que el macho le mete a la hembra. Este es Es el macho. el esperma que la ha enchufado. Sí. Ahí. Esta es la parte del macho, se llama petasma. No. Ah, esto no son Esto de aquí, placas, es... esto. Vamos, que es su herramienta. picha? Su herramienta. ¿Son herramientas? Sí, si te fijas en la hembra. Acá tiene. Igualmente, esto tiene un año de vida y al año la palma. O sea, ¿lo cogéis o...? Sí, año y medio del promedio. Año y medio, más o menos. Mirar el grado de frescura, el tema del rosáceo, tanto de la cabeza como de la parte de abajo. ¿Y esto qué puede tener? ¿Un año? Pero Menos. es un L2 corto. ¿Quién no tiene la hueva dentro de la cabeza? La huevo aquí y luego la pone. Yo nunca la he visto con hueva. Pues eso es cigala, ¿no? Abajo. Eso es lo mismo. Oye, si tienes la hueva dentro de la cabeza, ¿cómo la sacas luego, tío? Néstor, ¿cómo procrea? ¿Eh? Ya, bueno, claro, pero... Una empieza aquí y luego corre por aquí. Y lo expulsa hasta 140.000 huevos. ¿Pero por dónde los impulsa? Por acá. Bueno, pero que es por aquí, ¿no? Por Sí, la sí, parte de aquí. porque es un animal prehistórico. O sea, qué dolor de cabeza, entonces. Tiene que pasarla desde la cabeza. ¡Ay! Cagando los niños, tío. Como ves, vienen del barco a la cámara del fresco, acumulan unos pocos aquí y hacen el proceso de lavado y sulfitado, ¿vale? Entonces te meten un prelavado, Ahí es agua. agua helada y después a sulfito. Y después de ahí ya pasaría a la mesa para el clasificado, ¿vale? Y después el empacado y el congelado. Si no ves, viene muy limpio, no viene nada con basura, no viene con Vale, el mierda. sulfito es del barco, Ahí ¿no? es Un poquito del barco y otra segunda lavada. Lleva aquí también. Y ahí también. No viene mezclado con otras especies, no viene basura, no vienen algas. No vienen porque ya lo han limpiado. No, porque generalmente cuando pesca viene el Antes de que entre todas hacen un escándalo, un clasificado de tallaje. Antes de que venga hacen un pre-clasificado de más o menos la talla que le va a salir, después lo verifican atrás. Porque es la talla que ellos le dan para poner las 12 en la bandejita de mariposa. Evi o... Claro. Y entonces ellos hacen unas bandejitas y llevan los... Eso es justo la talla para poner encima del nigiri. El chipil corta por acá y le quita la vela. Cuando lo cocinan se pela muy fácil. Tijeras. Sí. Mañana vais a ver aquí todos los que hacen. Manualmente. Sí, todo manual, todo se hace manual. Porque dañas menos el producto. Las caramuladas con este que la tienes. ¿Qué se hace con las cabezas? Las cabezas a veces si tenemos pedidos se empacan y se venden o si no se desechan, ¿sabes? Y, Para caldo, ¿no? Sí, Para hacer también caldos. puedes hacer estos como concentrados, ¿sabes? Puedes hacer, también hay gente que las deseca y hace como tipo fumé. Ah, ok.
deshidratación. Le ponemos la tapa, va una caja Master, 6 estuches por 2 kilos, y a la cámara de congelado y a exportar. Desde que llega del barco hasta que entra a la cámara pasan 5 horas, 4 horas. Lo bueno al tener muelle propio es todo muy rápido. Con el nylon, ¿sabes? Para que después no aparezcan quemazones con el tiempo, ¿sabes? O sea, de hecho, cuando ves un plástico que no está bien cubierto, el gamón, justo en esa parte aparece como una parte de quemazón y estropea el producto. Entonces incidimos mucho que cambien bien todo, ¿sabes? A la hora de empacar, porque es muy importante. De nada te vale todo el trabajo que haces aquí si al final aquí cometes la picia. Trabaja noviembre, diciembre, enero y febrero. Bueno, 4. No, noviembre nunca, diciembre, enero, febrero y un poquito más. ¿Qué pasa? Tú aquí, este muelle es nuestro, solo nuestro. Y al otro lado está el muelle donde descargan todos los demás. Y todos los demás, aquí hay un problema. Cuando baja la marea el barco no puede entrar. Entonces, hay barcos en 4 andanas, en paralelo. Entonces, descarga un barco, 2 barcos, pero luego el resto tiene que esperar 12 horas ahí sin entrar porque no hay lugar en el muelle para descargar. Entonces, a veces el barco tiene que perder las 12 horas de pesca y el pescado jodiendo esas 12 horas. Parece que va a ganar, pero no va, tío. Lo clavan, tiene un control de la grúa que no va. Navidad, se acercan y ahí vacían, luego los cajones en una zona los lavan, todos los días lavan cajones y cada vez que meten al barco tienen que meterle cajones limpios y hielo. Hielo tiene, esto es un pedazo silo de hielo, mira. Aquí hielo para que gasten 60 toneladas diarias seguro. Se llaman barcos colorados que te permiten salir a pescar en aguas nacionales. Lo que pasa es que ahora han restringido a máximo 72 horas afuera. Entonces esos barcos son los que hacen la cola que se hace en mayo, junio, julio, agosto. Pero en Madrid ahora están haciendo los amarillos. Madrid está haciendo, claro, porque amarillos entran 300 toneladas diarias, mitad aquí, mitad allí. Claro. Y después entran los otros. Pero cuando hay solo colorados, trabajamos solo en Madrid. Sí, el barco tiene que estar pintado de ese color. Le llaman colorados, son barcos rojos. Y estos amarillos son naranjas. Porque son naranjas. En aguas nacionales. Son un poco diferentes. Y los amarillos en aguas provinciales. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora pasando lista, ¿eh? Ahora ya. Mira, Eri, vete a mirar para allá. Arranca. Cabrón. Ahora vamos a ver el mismo proceso, una fábrica diferente. A esta fábrica es moderna y más nueva. Aquí le echan el hielo y aquí empieza el proceso igual que aquí. En una hora llegan los camiones, acumulan ahí, se echa hielo, la primera horneada, por decirlo así, va a la mesa y lo siguiente a la cámara de fresco. Las colas van un cesto ya clasificadas. Después le meten otro lavado por el tema de los bigotes y tal y cual, o sea, va un segundo lavado, solo colas, el langostino ya va empacado tal cual la otra planta y como con el lavado pierde algo de metabisulfito, se le echa a la mitad, ¿sabes? Para complementar y se mide con tiras para ver que los pHs están
en el porcentaje adecuado. Y de allí ya después sí que va a clasificación. Cargan por un lado, descargan por el otro y aquí lo que hacen es meterlo en la caja. Ahora nos van a sacar producto para verlo. La caja es blanca porque va para reprocesar. No, por eso no lleva nada. No, por esta pesa menos y vale la mitad. La producción de ayer. Esto significa en chino no pone con pesa, pone caja negra. Y la marca está registrada en China. Entonces todos los chinos compran y piden la caja negra, el de la caja negra. Hostia. La hostia, Los primeros años fue una locura. Porque esto se va para reproceso para nuestras fábricas en Perú o en China. ¿Y le ponéis ahí otra carátula? No, porque lo descongelamos, Cambia el formato. igual nos da lo añadido. Sí, hay varios formatos. Y esto es industrial y el coste de esta es la mitad que esa. Este que es el tamaño, ¿no? El tamaño. L5 es más pequeño y L1 es más grande. Eso es. Y aquí está el nombre de todos los barcos congeladores. Porque antiguamente se marcaban con una... No había etiquetadoras en los barcos, ahora no, ahora se le pone la etiqueta con el nombre del barco. Ahora aparece aquí. Ahora el barco imprime la etiqueta y la pone, pero antes no. Como ya a dormir, ¿no? Ya. Voy a soñar con langostinos. A dormir y en 5 horas, en 4 horas y 10 tenemos que estar desayunando. Espérate que yo me caigo del barco, tío. Se acabó, chavales. Hasta dentro de un rato. Voy a cagar en los langostinos de la... Estoy de langostino hasta los... Mucho tete, pero bueno, mañana más. Esto es la parte jodida del emprendimiento, ¿eh? Esta. Esto es la parte jodida del emprendimiento. Los que enseñan en los Ferraris y las mierdas estas, que se vengan aquí a ver los langostinos también, ¿sabes? Que parece que hayamos pasado 4 días, colega. Estoy destruido, ¿eh?